Ya vimos errores en torno a la expiación. Vamos a hablar de ¿descendió Cristo al infierno? Pregunta que me hicieron clases pasadas y que yo me abstuve de contestarla para poder llegar a este momento. Este es otro concepto errado acerca de la expiación. El credo de los apóstoles que acaba de nombrarnos Vilma dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Iglesia, la Santa Iglesia Universal, el punto es católico, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo, la vida eterna. Amén. Lo primero que tenemos que hablar, porque es de este credo de los apóstoles que sale este término, descendió a los infiernos. Entonces, primero que todo, quiero hablarles de algo. ¿De dónde nacen los credos? Los credos nacen como una reacción a los herejes que decían ser cristianos y empezaban a enseñar cosas nada que ver acerca de la verdad de las escrituras. Y entonces tenía la necesidad la iglesia de hacer un credo donde dejaban claro en qué creían, para ya que todo lo contrario a eso en que creían, lo rechazaban. De ahí nacen los credos. Entonces, ¿descendió Cristo al infierno? Será la pregunta. ¿Por qué lo nombra? ¿Por qué la frase descendió al infierno, que no aparece en la Biblia, aparece en el credo de los apóstoles tan ampliamente usado? ¿Ah? En el credo de los apóstoles dice, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. O sea, en ese pequeño fragmento del credo de los apóstoles, ha habido una controversia por años, y este creo es bien viejo, es bien antiguo. Entonces esto quiere decir que Cristo soportó más sufrimientos después de su muerte en la cruz. Y es allí donde viene ya la respuesta. Aquí estoy haciendo una pregunta retórica. Quiero que por este momento activen los micrófonos. Y sin darles todavía la clase, yo pregunto, ¿Cristo soportó más sufrimientos después de la muerte en la cruz? ¿Sí o no? Los escucho. No, ¿Quién está hablando? ¿Pati? sí, yo creo que no, porque la palabra solamente nos dice que él allí y cuando él le habla al Padre, ya allí vuelve y se reconcilia como con él, es lo que yo entiendo. Pero El hay Señor, algo que le dice particularmente que es clave en el tema de hoy. ¿Qué le dice qué dice el Señor? ¿Qué, Consumado es, ¿cómo? consumado es, ¿Tienes, consumado es. correcto, Pues, correcto. Vilma pues está eso lo hablando. dijiste en una clase pasada. ¿Perdón? No te estoy entendiendo. Bueno, tú dijiste en una clase, tú hablaste en una clase pasada acerca de que el consumado es, todo terminó, ya todo está hecho, lo que se esperaba que nuestro Señor hiciera estuvo hecho hasta ese momento. Correcto. Entonces, En ese momento. yo quiero entonces dejar como claro, ya desde este momento de la clase, que la respuesta es no. O sea, el Señor no pastor, tuvo que hacer nada más. Ahora, ¿por qué lo hago? Porque ya tenemos el suficiente conocimiento hasta lo que llevamos en el curso de teología para hacer esa clase de afirmación. Ahora, como queremos ser intelectualmente honestos, lo que vamos a hacer es coger un estudio histórico y también escritural para desvirtuar este argumento, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer durante la clase. Pero aseverando que ustedes ya tienen hasta este momento el conocimiento suficiente bíblico, no histórico tal vez, que lo van a adquirir hoy, pero sí bíblico, para poder decir que Jesús no tenía que hacer nada más después de morir en la cruz. Si él tenía que hacer algo más, entonces estaba de más que él hubiese dicho consumado es, porque todavía no estaba consumado entonces, había cosas que habían quedado como pendientes. Pero ese consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, está dejando claro que lo que tenía que hacer el Señor, lo hizo. ¿Ok? Y por eso se vuelve tan importante esta pregunta.
¿Quiere eso decir que Cristo soportó más sufrimiento después de la muerte en la cruz? Y miren, mis hermanos, la clase de hoy nos va a dejar una lección maravillosa y es la siguiente. El credo de los apóstoles tiene una reputación importantísima al interior de la iglesia. Pero por más importancia que tenga un credo como este, no es escritura. Y siempre la escritura será la que nos permitirá saber qué es verdad o qué es mentira. ¿Amén? Ahora, históricamente, vamos a desentrañar varias cosas que nos llevarán a tener una respuesta más detallada de lo que ya estamos aseverando en este momento. El propósito de la clase de hoy no es que ustedes digan, entonces no bajo al infierno. No, ustedes ya lo saben, la escritura dice consumado es. Lo que vamos a hacer es un seguimiento puntual histórico y escritural para dar evidencias irrefutables de que ese hecho nunca sucedió. ¿Amén? Entonces, sencillamente les estoy diciendo lo que va a pasar. Ahora, esto a continuación de decirles lo que les dije que iba a pasar. Y al finalizar la clase, les voy a evidenciar que les dije lo que les iba a decir que iba a pasar. ¿Ok? El origen de la frase descendió a los infiernos, ¿de dónde viene? ¿De dónde salió eso? A diferencia del credo niceno y de la definición de Calcedonia, el credo de los apóstoles no fue escrito ni aprobado por ningún concilio de la iglesia en una fecha específica. Nosotros empezamos a hablar de esto de los concilios, que Patria hacía una pregunta muy interesante al respecto, y hablábamos de que los concilios y los credos eran un momento donde la iglesia se reunía en bloque para tomar una posición frente a herejías. Y de esas reuniones salió el credo niceno, o salió la definición de Calcedonia. Pero el credo de los apóstoles no fue escrito como resultado de una reunión de la iglesia. Nada de eso. No fue aprobado por ningún concilio. Y tampoco tiene una fecha específica, sino que tomó forma gradualmente. Desde el año 200 hasta el 750. O sea, le tomó 550 años. La frase no se encuentra en ninguna versión del credo temprano. Es decir, ¿cuál frase? Descendió a los infiernos. Cuando yo les hablo a ustedes de la crítica textual y hablo de que hay una forma de demostrar qué se le ha añadido a un texto y qué no se le ha añadido a un texto, eso lo hace la crítica textual y lo hace ¿cómo? Tomando muchas copias de ese texto y también viendo las más antiguas. Si un texto tiene muchas copias y una de esas copias es muy cercana a la antigua, la más cercana a la original es la más fiable. Y casi siempre en todo documento que fue replicado muchas veces, casi siempre ese documento, el más antiguo, es más corto que el que tenemos al día de hoy. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo se le añadieron cosas. Como antes no se podía, no existía la imprenta, Gutenberg no se la había inventado, al día de hoy solamente una fotocopia y ya. Pero es que estamos hablando que en el siglo I, siglo II, siglo III, hasta el 10, 11, 14, es que cuando llegó la imprenta, imagínense. Hasta que llegó Gutenberg con la imprenta, la gente, la única manera de poder perpetuar los escritos era replicándolos a mano, copiándolos a mano. Y los hombres somos seres falibles que pueden añadirle cosas. Pues lo mismo sucedió con el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles, las copias más cercanas al original, estamos hablando del 200 al 750, las copias más fieles a los originales no tienen la frase descendió a los infiernos. Eso quiere decir que esto no hace parte del credo apostólico. El credo apostólico decía en esa época, fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos. Alguien podría decir, ay, no, pues tan fácil. Va a ser la olímpica, va a decir que no existía y se lavó las manos. No, aquí no termina la clase. Yo quiero, vuelvo y les repito, ser intelectualmente honesto con ustedes, pero también responsable. En el 390 después de Cristo, Rufino incluyó la frase para enfatizar que fue sepultado. Miren, nosotros tenemos hasta fechas específicas y también tenemos la persona que incluyó esta frase en el credo apostólico. Cometió herejía. Para nada, porque estamos hablando de que es algo que nace de lo que creía la iglesia. No estamos hablando de escritura, estamos hablando de un credo que tenía la iglesia. Y como la misma iglesia durante todos esos años formó lo que es el credo apostólico, pues
Rufino incluyó la frase para enfatizar que fue sepultado. La palabra que usó fue Hades, tumba. No usó la palabra Gehenna, que es infierno. Ahora, para el 650 después de Cristo, casi 300 años después, se incluyó la frase descendió a los infiernos junto con la frase fue sepultado. Algunos la han tomado como que significa que Cristo sufrió los dolores del infierno mientras estaba en la cruz. ¿Quiénes son de esa postura? Calvino. Calvino dice, Cristo descendió al infierno, se refiere al hecho de que no solo murió de una muerte corporal, sino que era oportuno para que él, que ahí mismo, al tiempo, pasara por la severidad de la venganza de Dios para aplacar su ira y satisfacer su justo juicio. Palabras más, palabras menos, lo que está diciendo Calvino es que en la cruz, Jesús murió, al sufrir en la cruz, Jesús sufrió los rigores del infierno. Eso es verdad. Jesús tuvo que vivir ese dolor intenso de la ira de Dios, que es un infierno, por nosotros los creyentes. Eso es verdad. El catecismo de Heidelberg, en la pregunta 44, dice, ¿por qué se agrega descendió a los infiernos? Y la respuesta que da el catecismo es, para que en mis grandes tentaciones pueda estar seguro de que Cristo, mi Señor, mediante el terror, dolor y angustia inexpresable que sufrió en su alma, estando en la cruz, me ha redimido de la angustia y el tormento del infierno. Esto que les acabo de leer es verdad, pero hay un pero. En torno a lo que trata de decir el credo de los apóstoles en sus versiones modernas, no es lo que está queriendo decir y mucho menos cuando se enfatiza. Fue crucificado, muerto y sepultado. Es decir, algo posterior a la cruz. El credo dice, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y todo está hablando de actividades que sucedieron ¿dónde? Después de que él fue muerto. ¿Cuándo? Más bien, no dónde, sino cuándo. Luego de haber muerto. Por esa razón, aunque lo que dice Calvino es verdad y lo que dice el catecismo de Heidelberg es verdad, no podemos conectarlo a la palabra descendió a los infiernos, porque el catecismo se está refiriendo a actividades que sucedieron luego de la muerte de Jesús. Otros han entendido que quiere decir que continuó en el estado de muerte hasta la resurrección. El catecismo ampliado de Westminster en la pregunta 50 dice, dando respuesta, la humillación de Cristo después de la muerte consistió en su enterramiento y continuó en el estado de la muerte y bajo el poder de la muerte hasta el tercer día, lo que ha sido expresado de otra manera mediante las palabras, descendió al infierno. Alguien me preguntaba clases atrás, ¿qué pasó con Jesús en esos 3 días que estuvo muerto? Yo la explicación que le daba es que sucedió lo mismo que sucede con cualquier ser humano. Su parte material fue sepultada y su parte inmaterial fue a Dios. Pero acá está diciendo que ese descendió a los infiernos significa que estuvo en la tumba durante 3 días. Pero nuevamente no es lo que el credo en su versión moderna está queriendo afirmar. Y entonces esta respuesta resulta un intento poco convincente de extraer un sentido teológicamente aceptable para estas palabras del credo. Entonces, si ustedes se están dando cuenta hasta el día de hoy, hasta este momento en la clase, estoy siendo muy responsable con la explicación. Nosotros ya sabemos la respuesta. Jesús no tuvo que hacer nada más. Pero ahora, intentando de dar respuesta, ya estamos hablando de aspectos históricos. Pero estamos dándonos cuenta que las respuestas que han dado hasta el día de hoy de ese descendió a los infiernos no son satisfactorias. Entonces no estamos siendo nada aguados con la explicación. Estamos siendo muy objetivos. Algunos entonces han argumentado que la frase significa lo que parece querer decir a simple lectura. ¿Eso qué quiere decir, pastor? Pues lo que la frase indica es que Cristo descendió a los infiernos después de la muerte en la cruz. Pero la pregunta del millón es hoy, listo, el credo dice eso, pero ¿apoyan las escrituras esta idea? Vamos a hablar del posible apoyo bíblico para un descenso al infierno. Porque como lo veíamos ahorita con la pregunta que hacía Julio acerca de este individuo que ha cambiado la doctrina bíblica por sus propias ideas,
vamos a darnos cuenta que mucha gente, al meter una mentira como verdad, aún va a usar pasajes de la Escritura para argumentar supuesta verdad, esa supuesta verdad, y sacándolas de contexto. Entonces es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver las supuestas evidencias o el supuesto apoyo bíblico que tiene que Jesús descendió a los infiernos. Este pasaje no apoya la idea de que el Señor descendió a los infiernos, pero nos deja ver que pudo suceder algo así. Hechos 2:27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y el Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La palabra Seol, en hebreo, tumba o muerte, significa el estado de estar muerto. Y en griego, la misma palabra es Hades, sepulcro o tumba. Hechos 2:27 dice, porque no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hay gente que toma ese texto y dice, wow, acá está hablando del infierno. No está hablando del infierno, está hablando de la tumba, está hablando del sepulcro. Y cuando dice que no dejarás que tu santo vea corrupción, Pedro está usando el Salmo de David para demostrar que el cuerpo de Cristo no se descompuso, no se pudrió, a diferencia de lo que sucedió con el cuerpo de David, que fue enterrado, sepultado y se descompuso de tal manera que hasta ni sus huesos quedaron al día de hoy. Entonces está hablando de que Jesús murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy, hablando del tiempo de Pedro cuando escribió su carta. Amén. Lo dice en el verso 29. Entonces no podemos tomar este texto para decir que descendió a los infiernos, habla del Hades o del Seol. Romanos 10 del 6 al 7 dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacerlo subir a Cristo entre los muertos. Otro texto donde se habla de que Jesús descendió al abismo y dice, acá nos está indicando que Jesús fue al infierno. Bueno, vamos a ver. Deuteronomio 30, del 12 al 13, que es el texto que está usando Pablo, dice así, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo, y nos lo traerá y nos lo dará a oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Cristo no está lejos, Él está cerca, y la fe en Él es tan cercana como confesarle con nuestra boca y creer en nuestro corazón, es lo que dice el verso 9. ¿Dónde? Verso 9 de Romanos, ¿no? Pablo está citando Deuteronomio en Romanos. Y toda su exposición llega a una conclusión. Cristo no está lejos, está cerca. Y la fe en Él está tan cerca como confesarle con nuestra boca y creer en nuestro corazón. Estos versos contienen dos preguntas retóricas que son citadas en el Antiguo Testamento que les leí. Pablo está usando aquí la palabra abismo en contraste con el cielo para referirse a un lugar que es inaccesible para los seres humanos. Pablo no está enseñando que Cristo bajó al infierno. Les está diciendo a los lectores que no hagan estas preguntas porque Cristo no está lejos. Entonces, este pasaje tampoco soporta la idea de que Cristo descendió a los infiernos. Y ahí poco a poco nos estamos quedando con menos textos que apoyen esta supuesta, este supuesto fenómeno. Leamos Efesios 4, del 8 al 9, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Pastor, ahí está. Así como el Señor ascendió a los cielos, también descendió a las partes más bajas de la tierra. Eso es el infierno. Pero el pasaje lo que está haciendo es contrastar el hecho de que si ascendió, es porque antes había descendido, hablando de su encarnación. La Nueva Versión Internacional ya toma una postura en este pasaje. Miren cómo dice la Nueva Versión Internacional. Por esto dice, cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres.
¿Qué quiere decir eso de que subió, sino que también descendió a las partes más bajas? O sea, a la tierra, que se había hecho hombre. Pues tenemos otro pasaje que también es inadmitible como prueba de que Jesús descendió a los infiernos. Para muchas personas, este es el pasaje más desconcertante en todo este asunto. ¿Cuál? Este pasaje que les voy a leer a continuación. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Y quiero primero leérselos para que ustedes digan, uy, acá como que sí la tenemos difícil, como que el Señor sí bajó a los infiernos. Miren, y estoy siendo irónico, ¿no? Primera de Pedro 3, 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueran salvadas por agua. Uy, pastor, aquí sí la tiene difícil. El pasaje está diciendo que el Señor Jesús fue y le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Dónde pudo haber sido eso más que en los 3 días que murió y descendió a los infiernos y le predicó a la gente allá y hizo lo que tenía que hacer? Algunos han entendido que la frase fue y predicó a los espíritus encarcelados quiere decir que Cristo fue al infierno y predicó a los espíritus que se encontraban allí. Pero vamos a analizar el pasaje. Pedro no dice, y hablo de Pedro porque es que miren el texto, primera de Pedro 3, 18 al 20. Pedro no dice que Cristo predicó a los espíritus en general, sino solo a los que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, mientras se construía el arca. Bueno, si Cristo proclamó su triunfo, supuestamente en el infierno, ¿por qué solo le predicó a los pecadores del tiempo de Noé y no a todos? ¿Qué pasó con los pecadores desde Adán hasta que Noé? ¿Ah? En el contexto de primera de Pedro 3, Pedro está animando a sus lectores a dar un testimonio valiente a los incrédulos hostiles que lo rodean. Este motivo evangelizador perdería su urgencia si Pedro estuviese enseñando que hay una segunda oportunidad después del amor. Miren, no sé si me están entendiendo ustedes. Nosotros debemos entender el contexto del pasaje que estamos leyendo. Nosotros no podemos llegar volando y como por un accidente llegar a primera de Pedro 3, 18, 20. Tengo que leer toda la carta a Pedro para entender que está hablando primera de Pedro 3. Y haber leído todo el capítulo 3, como también el 4, bueno, etcétera, para entender lo que está diciendo el verso 18 al 20. Y lo que está haciendo Pedro en su carta es que está animando a sus lectores a que prediquen valientemente de Cristo a los incrédulos hostiles que los rodean. O sea, es que miren, nosotros como creyentes amamos a nuestros enemigos. Yo le debo predicar a alguien que me odia, sí, tal vez Dios le abre su corazón y lo pueda convertir. Ahora, porque hay ese afán, esa premura de predicar el evangelio, porque toda persona tiene un tiempo límite para escuchar el evangelio. ¿Y cuándo es ese tiempo límite? Hasta que se muera. Si se llega a morir, ya no tiene esperanza. Pero la postura de la que estamos hablando es que supuestamente Cristo descendió al infierno y allí le predicó a los espíritus encarcelados y los salvó. Y esto sería completamente contrario a lo que está diciendo primera de Pedro. Este motivo evangelizador de urgencia carece de sentido si la gente después de muerta tiene otra oportunidad. ¿No les parece? Otros relacionan ese pasaje. No, los espíritus encarcelados no los relacionan con personas que murieron en pecado y se perdieron y el Señor fue allá a salvarlos, sino que otras personas hablan de que esos espíritus encarcelados son ángeles caídos, son demonios. ¿Espíritus encarcelados? ¿Ángeles? No tiene nada que ver con el contexto. Los que en otro tiempo desobedecieron, dice Pedro, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Cómo podríamos relacionar
la desobediencia angelical con los días de Noé. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cuál es una explicación entonces satisfactoria de este texto? No sin antes decir que es uno de los textos más difíciles de interpretación porque tiene muchas cosas oscuras. Tenemos entonces que hacer uso de las normas de hermenéutica que se convierte en una máxima a la hora de interpretar un pasaje. Y esta regla es que los textos oscuros, como este, son interpretados por los textos más claros. La escritura, la totalidad de ella, es su propia intérprete. La Biblia interpreta a la Biblia. La escritura interpreta a la escritura. No tenemos que meterle información, no tenemos que inventarnos cosas. La misma escritura nos va a permitir entender este pasaje. ¿De qué está hablando entonces este pasaje? ¿Cuál es la explicación satisfactoria en torno a este texto? El pasaje no se refiere a algo que Cristo hizo entre su muerte y su resurrección, sino a lo que Él hizo por medio del Espíritu en los días de Noé, cuando Noé estaba construyendo el arca. El Espíritu Santo estaba predicando por medio de Noé a los incrédulos hostiles que lo rodeaban. ¿Saben quién dijo esto? Esto lo dijo Agustín de Hipona, siglo IV, siglo V. O sea, no es una interpretación novedosa. Tiene todo el sentido de la vida. Primera de Pedro 1, del 10 al 11, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos que Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, tras ellos. Segunda de Pedro 2:5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Miren, con el texto que estoy leyendo de Pedro y con el texto que estoy leyendo de Primera de Pedro 10, nos estamos dando cuenta de que Noé no solo construyó el arca, sino que Noé activamente predicó durante esos 120 años de construcción y le predicó a un poco de gente incrédula, que es lo mismo que estaba sucediendo en el tiempo de Pedro, gente incrédula persiguiendo a las personas que creían en Dios y a pesar de ello ellos les predican. Las personas a las que Cristo predicó por medio de Noé eran los incrédulos en la tierra en el tiempo de Noé. Pero Pedro los llama espíritus encarcelados porque ellos se encuentran ahora en la prisión del infierno. Pedro está hablando de eventos pasados, eventos que ya sucedieron, gente que se negó a creer en Cristo y que en el tiempo de Pedro, cuando está hablando de estas cosas, ya son personas condenadas, espíritus encarcelados. Eso entonces significa que nuestro cuarto posible apoyo a un descenso de Cristo al infierno resulta también negativo, pues el texto habla más bien de algo que Cristo hizo en la tierra en el tiempo de Noé. Por eso el texto se limita solo a hablar de espíritus encarcelados en el tiempo de Noé. Esta interpretación es muy apropiada en el contexto amplio de Primera de Pedro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Un paralelismo entre la situación de Noé y la situación de los lectores de Pedro. Miren, en el tiempo de Noé, la minoría eran justos. ¿Cuántos eran justos? 6. En los tiempos de que se escribe la carta a Pedro también hay una minoría de justos y un gran número de gente que es incrédula. Están rodeados de incrédulos hostiles, como también lo estuvo Noé. El juicio de Dios se acercaba en el tiempo de Noé, como el juicio de Dios puede venir pronto. Primera de Pedro 4:5, segunda de Pedro 3:10. Noé dio testimonio con valentía, y esa valentía no provenía más que el poder de Cristo en su vida. Pues también los creyentes de la época en que se escribe esta carta, Pedro, ellos deberían dar testimonio con valor mediante el poder de Cristo en sus vidas. Noé al final se salvó y ellos al final se salvarían, se salvaron finalmente, pues ya estamos hablando en el siglo XXI de acontecimientos que sucedieron en el primer siglo. Entonces nos estamos dando cuenta que el pasaje maravillosamente habla de otro tema. En ningún momento estaba hablando de que Jesús descendió al infierno. Entonces, Primera de Pedro 4:6 dice lo siguiente: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos,
para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Pastor, aquí sí la tiene muy difícil. Está hablando de que se le ha predicado el evangelio a los muertos. ¿Es que acaso no se le predica solamente a los vivos? ¿No acaba de decir usted que el tiempo que tienen las personas para arrepentirse es mientras viven? ¿Por qué Primera de Pedro habla de que se le predica el evangelio a los muertos? Y si se predicó en algún momento a los muertos, ¿cuándo fue? ¿Y quién? Este ejercicio es interesante, ¿saben? Este versículo ni siquiera dice que Cristo fue el que predicó, pero la gente asume y dice no, este texto, que el único que puede haber predicado a muertos fue Cristo. Una explicación común de este versículo es que más que decir que el evangelio fue predicado a muertos, el evangelio fue predicado a personas mientras estaban vivas que ahora están muertas. Estoy acá hablándoles de la interpretación correcta de este pasaje. No como lo han interpretado al día de hoy de que, ay, no, miren, le predicaban a muertos y solamente pudo haber sido, aunque el pasaje no nombra a Jesús, el único que pudo haberle predicado a los muertos fue Jesús. ¿Y cuándo? Mientras él estuvo muerto. No, para nada. Una explicación común de este versículo es que más que decir que el evangelio fue predicado a muertos, el evangelio fue predicado a personas mientras estaban vivas, pero que ahora, en el momento que nombra Primera de Pedro este texto, estaban ya muertas. Primera de Pedro 4:6, el mismo texto, pero en palabra de Dios para todos, dice así: los que ahora están muertos, tal vez fueron condenados por los hombres en este mundo. Sin embargo, se les anunciaron las buenas noticias para que pudieran vivir ante Dios por el Espíritu. Entonces, la oposición bíblica a descendió a los infiernos es claramente visible en las Escrituras. La misma Biblia refuta de tajo que puede haber opción de que Jesús en los 3 días que estuvo muerto haya estado en el infierno. La Biblia habla de que se dirigía a otro lugar. Lucas 23:43 dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y Lucas 23:46, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, Cristo experimentó mientras murió el estado intermedio. En estos textos se indica entonces que Cristo experimentó en su muerte las mismas cosas que los creyentes experimentaron cuando están muertos. Su cuerpo permaneció en la tierra y fue enterrado, como será el nuestro. Pero su espíritu o alma pasó inmediatamente a la presencia de Dios en el cielo, como el nuestro lo hará. Así, pues en el primer domingo de resurrección, el Espíritu de Cristo se volvió a juntar con su cuerpo y se levantó de la tumba de la misma manera que los cristianos que han muerto se volverán a unir con sus cuerpos cuando Cristo regrese. Y se levantará a la vida en sus cuerpos perfectos de la resurrección. De hecho, nuestro Señor Jesucristo son las primicias de los glorificados. Entonces, mis hermanos, ¿a qué conclusión llegamos con todo lo que hemos hablado el día de hoy? Conclusión en cuanto al credo de los apóstoles y la cuestión posible del descenso de Cristo al infierno, ¿cuál es? Merece la frase, descendió a los infiernos, ser retenida en el credo de los apóstoles junto con las grandes doctrinas de la fe en las que todos podemos estar de acuerdo. Un error antiguo sigue siendo un error, y todo el tiempo que ha estado esa frasecita en el credo de los apóstoles entre nosotros ha sido motivo de confusión y desacuerdo. Mi opinión es que ganaríamos mucho y no perderíamos nada si la eliminamos del credo de una vez y para siempre. Hay varias razones convincentes en contra de conservar esta frase. Primero, no tiene una clara garantía de parte de las Escrituras y ciertamente parece estar contradiciendo el resto de la Escritura. No estaba en las primeras versiones del credo y fue incluido en una versión posterior debido a un aparente malentendido acerca de su significado en el siglo VI. Y a diferencia de todas las afirmaciones del credo, no representa una doctrina principal, que es el motivo fundamental del credo apostólico. Todo lo que nombra el credo apostólico, todos sus puntos son doctrina fundamental, menos esta. Entonces, habla de que hay algo que no estaba ahí desde su inicio. Entonces, no es una doctrina principal en la que todos los cristianos estemos de acuerdo. La mayoría están en desacuerdo con que eso aparezca en el credo.
Entonces, en cuanto a la cuestión de si Cristo descendió al infierno después de su muerte, la respuesta en varios pasajes de la Escritura parece ser claramente que no.